no hay fibroblastos, ¿sí? Lo que hace que esas estructuras no se regeneren. En el caso de la córnea, ¿qué capas de la córnea tienen colágeno pero no se regeneran? El estroma tiene fibroblastos. La de Bowman y la de Descemen son estructuras que están en la córnea, que tienen mucho fibroblastos, tienen mucho colágeno, son muy resistentes, pero carecen de células. Por tanto, allí, por ejemplo, pues cualquier lesión que ocurra, lo único que se genera es una opacidad. Lo único que se genera es una opacidad, pero no hay células que se encarguen de sintetizar colágeno. ¿Qué pasa en el estroma? Si hay células como los fibroblastos, allí se llaman queratocitos, pero en el estroma lo que hacen es sintetizar fibras de colágeno. La única situación con esto es que no sintetizan con la estructura que debe ser, que son fibras de limbo a limbo, sino que son localizadas y por eso es que genera opacidad, pero allí sí se genera producción del colágeno. Entonces, pues cada vez que ustedes escuchen si el colágeno es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, buenos días, ¿sí? Lo importante es que sepan que, bueno, todos básicamente hablan de resistencia y elasticidad, pero, por ejemplo, en el caso del ojo que van a encontrar el tipo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17 y 18, ¿sí? Tienen principalmente resistencia y elasticidad. Resistencia y elasticidad, resistencia y elasticidad, resistencia y elasticidad. Es decir, que lo que los hace diferentes será algo en su composición, en la cantidad de cadenas de colágeno que tengan, pero pues para el caso, para efectos de lo que estamos estudiando, lo que nos compete es que el colágeno que compone el globo ocular, su característica es resistencia y elasticidad. ¿Listo? Entonces, igual con esto respondo a la pregunta. Están descritos incluso hasta más de 23 tipos de colágeno. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas que son la esclera y el cristalino, que son dos estructuras que también tienen colágeno. Entonces, cuando uno revisa el contenido del globo ocular, pues se da cuenta que, por ejemplo, en vítreo el colágeno, cristalino, córnea, esclera, coroides, hay colágeno. Entonces nos damos cuenta que gran parte de las estructuras están conformadas por colágeno, por tanto nos interesa muchísimo que ustedes revisen incluso patologías que alteran el colágeno, ¿sí? ¿Conocen alguna patología que altere el colágeno? ¿Han escuchado el síndrome de Marfan? ¿No? ¿Síndrome de Ehlers-Danlos? No. Este sí lo han escuchado. El de osteogénesis imperfecta. Lo llaman también huesos de cristal. Ah, ese sí. Okay. Esa es la osteogénesis imperfecta, sino que se conoce más como huesos de cristal. ¿Cuál es la característica de eso? La persona se puede fracturar simplemente con medio golpearse, ¿cierto? Implica que tiene problemas de colágeno y que la resistencia y la elasticidad de estas fibras a nivel, por ejemplo, del hueso, no son suficientes y por eso las personas sufren de múltiples fracturas. Entonces, digamos que en el caso de que usted le llegue un paciente con una osteogénesis imperfecta, ah, no, pues es el que se fractura fácilmente, sí, pero es una enfermedad del colágeno. Algo podría estar impactando sobre la salud ocular. Así que vale mucho la pena que ustedes revisen estas tres patologías que menciono. Síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos y la osteogénesis imperfecta. Hay otras, ahorita se las voy a mencionar. Entonces la esclera es una de las estructuras que conocemos todos porque hace parte de la túnica más externa. Ya se los muestro para que lo describan bien. ¿Sí? Hace parte de la túnica más externa, nosotros la reconocemos por ser blanca, ¿sí? Algo vascularizada, aunque la mayoría de las veces los vasos que vemos sobre la esclera son de tipo conjuntivales, ¿sí? Y pues por ser de las más externas, incluyendo la córnea es la más externa anterior, ¿no?
pero la esclera es la más externa desde el limbo hacia atrás, pues se supone que es una capa que le da mucha protección al globo ocular. ¿Sí? Entonces es como esa coraza de resistencia, por eso su principal función será protección, ¿cierto? Ok, cubierta por la cápsula de Tenon y la conjuntiva. ¿Recuerdan la cápsula de Tenon? Sí. Buenas. Les había comentado que la cápsula de Tenon muchachos, las camisas del uniforme. Recuerden entonces que entre la esclera y la conjuntiva, ¿se acuerdan que la esclera es hacia adelante, no? Para que estemos bien claros con la localización. El globo ocular, córnea hacia adelante, esclera hacia atrás. Sí. Está cubierta, esta sería la esclera, ¿cierto? Y está cubierta entonces por la cápsula de Tenon que viene desde el limbo y rodea todo el globo ocular, y encima de la cápsula de Tenon, solo hacia la parte más anterior del globo ocular, vendrá la conjuntiva, que esa no cubre todo el globo, sino solo la porción más externa, pero hay una parte en donde se devuelve para cubrir la cara interna del párpado, ¿sí? Y esa es la conjuntiva, ¿cierto? La cápsula de Tenon tenía el propósito que era proteger y cubrir o separar el globo ocular del resto del contenido de la órbita. Entonces, cuando hablo yo de eso, hablo es que el nervio óptico atraviesa por acá, ¿sí? Y los músculos extraoculares se anclan a la esclera, pero digamos que quedan dentro de la cápsula de Tenon. Lo que les comentaba cuando vimos músculos extraoculares era que ellos estaban insertos entre 5.5 milímetros y 7.9 milímetros con respecto al limbo, pero que cuando yo desplazo mi mirada lateral o muy extrema y expongo áreas incluso de 12 milímetros, 14 milímetros de extensión escleral, yo nunca veo los músculos. ¿Y por qué no los veo? Porque tengo encima de ellos la cápsula de Tenon. Entonces, lo que ustedes ven blanco y que declaran esclera, ¿sí? Realmente ahí también estamos visualizando parte de esa capa fibrosa que denominamos cápsula de Tenon. ¿Listo? Ok. Profe, una diferencia, digamos. ¿Cómo? Si usted dice que también se ven las dos, la verdad, nosotros toda la vida hemos hecho mala descripción de la esclera. Es decir, cuando uno dice, ah, esa es la esclera que tiene tal situación, realmente lo que está visualizando antes de ella es la cápsula de Tenon, ¿sí? Entonces, pues igual, lamentablemente cuando nosotros nos referimos a la parte blanca del ojo, decimos que es la esclera, ¿sí? Pero lo que quiero que ustedes tengan presente es que antes de ella está la cápsula de Tenon. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel quirúrgico, cuando van a intervenir un músculo por una retroinserción del músculo, ya sea porque tiene un estrabismo, tienen que corregirlo para poder digamos que desanclar ese músculo de la esclera, tienen que levantar la cápsula de Tenon. Entonces eso explica por qué nosotros sí tendremos que tener presente que antes de la esclera está la cápsula de Tenon, ¿sí? Es más, por ejemplo, cuando hablan de lentes esclerales, dicen lentes esclerales, como si el lente se apoyara sobre la esclera, pero nosotros realmente estamos apoyando el lente sobre la conjuntiva escleral. Es decir, cuando paramos el lente lo paramos sobre la conjuntiva, jamás tocamos la esclera, pero lo llaman esclerales. ¿Cómo se diferencia? O sea, nosotros no la podríamos diferenciar
¿O hay alguna imagen donde se diferencia ¿Qué cosa? ¿La esclera? de la cápsula de Tenon? No, por lo que como le digo, como la cápsula de Tenon está desde el limbo hacia atrás, ¿sí? Sería muy difícil decir, ah, este tejido es cápsula de Tenon, esta esclera. Entendemos que él está antes de la esclera, ¿sí? Pero es muy difícil reconocerla. Incluso, ahorita que les hablé un poquitico de algunos exámenes diagnósticos para identificar qué porción de la esclera está comprometida, uno ahí no piensa ni siquiera en la cápsula de Tenon. Entonces, ahí sí hay una, digamos que el manejo de conceptos a nivel general siempre ha sido un poquitico confuso, por lo que le digo, por lo que siempre cuando uno ve de base la parte blanca del ojo siempre asume esclera, pero es que antes de esa esclera hay muchas cosas, ¿sí? Solo quiero que ustedes lo tengan presente anatómicamente hablando para que pues entiendan que los términos pueden variar un poquito. Solo, por ejemplo, para hacerles un ejercicio con un lente escleral, que yo tengo que posicionar el lente sobre la conjuntiva escleral, es decir, el lente viene desde acá por todo esto así. Yo tengo que cuidar es que yo no indente los vasos conjuntivales, yo nunca pienso en la esclera. Pienso en la esclera por la geometría, si la esclera es curva, plana, si es empinada, ¿sí? Pero para identificar si estoy lesionando los vasos, yo estoy evaluando los vasos conjuntivales, pero todo el mundo hace referencia en términos inadecuados a los vasos esclerales y les funciona, ¿sí? Entonces se los cuento para que ustedes lo tengan muy presente, porque luego van a empezar a escuchar una cantidad de términos que creería yo que están mal utilizados en el medio. Si ustedes van a un congreso, escuchan cosas en el medio que dicen, bueno, no, pero ¿cómo? ¿Cómo si es que antes está la conjuntiva? ¿Cómo me va a decir que es un lente escleral? Pero ahí se llama. Sí, señor. No, pues, o sea, el globo ocular va acá, a ver si nos va a tener como muy claro. Dime, la cápsula de Tenon, o sea, que cubre todo, o sea, la esclera empieza desde toda la parte del globo ocular, todo lo que... Mira, esta es la córnea, sí. Córnea iris. Sabemos que la córnea hacia atrás se continúa con la esclera y en ese punto en donde se intersectan, ¿sí? Son el limbo esclerocorneal. Entonces, la cápsula de Tenon arranca desde el limbo, cubriendo la esclera, todo el globo ocular, de limbo a limbo, ¿sí? En todos los 360 grados del Pero en la globo ocular. parte frontal, donde está, por ejemplo, esta parte... La córnea, en la córnea, parte... solo es córnea. Solo es córnea. Solo es córnea. Y el lente va sobre la córnea. El lente de contacto, dependiendo, va sobre, por ejemplo, el lente escleral, que es un lente de diámetro grande, ni siquiera toca córnea. Pero es un lente blando, ¿no? Es un lente rígido. Ah, rígido. Del que estoy hablando, ¿sí? Los lentes blandos, por ejemplo, los que tú tienes, son lentes que van apoyados sobre la conjuntiva escleral y eso también toca la córnea, pero el lente escleral no, él respeta la córnea y toca o aterriza solamente en la conjuntiva escleral. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces cubierta por cápsula de Tenon y conjuntiva hacia adelante, pero cápsula de Tenon realmente recubre todo el globo ocular de limbo hacia atrás. La córnea no, la córnea esa sí está solita, lo único que relaciona la córnea hacia adelante sería la lágrima, ¿sí? No es más. Cubre las 4/5 partes del ojo, ¿cierto? Entonces de aquí hacia atrás todo es esclera, pero la quinta parte anterior corresponderá a la córnea. Ya sabemos que esta estructura viene de la misma capa embrionaria que sería el mesodermo, ¿cierto? Lo que las hace muy similares en su composición, que es principalmente colágeno, ¿sí? Y está antes de la coroides. Entonces, es la más externa del globo ocular sin contar cápsula de Tenon y conjuntiva, ¿sí? Pero antes de ella, hacia el interior, estará la coroides y hacia más adentro tendremos la retina. ¿Listo? ¿Vamos bien? Listo. Ok, aquí les quiero mostrar algo y es que la esclera hacia atrás, pues obviamente tiene que dar paso al nervio óptico, ¿sí? Esa esclera entonces va a sufrir unas pequeñas perforaciones. Entonces miren acá, esta es la retina con todas sus capas.
los nervios de la retina, que serían los axones de las células ganglionares, ¿sí? Esta que será la coroides y esta será la esclera. Esta esclera tiene que permitir el paso de esas fibras de nervio óptico, ¿cierto? Entonces, una forma de hacer eso es que ella se perfora, está perforada. Y ese perforado, a ese nivel de la cabeza del nervio óptico, lo vamos a denominar lámina cribosa, ¿sí? Entonces, la lámina cribosa es simplemente una perforación de la esclera para permitir el paso de las fibras nerviosas, ¿sí? Esa lámina cribosa, ¿por qué nos interesa? Bueno, ya sabemos que permite el paso de las fibras, pero lo que más me interesa a mí, para efectos de diagnóstico, es que cuando yo estoy en esa evaluación de la cabeza del nervio óptico, ¿recuerdan cuando vemos retina que yo les dije? Cuando uno ve retina y específicamente la cabeza del nervio óptico, evalúa el anillo neural, que es el que forma las fibras de colágeno, y evalúa la excavación, ¿cierto? Y entonces cuando uno evalúa la excavación, uno dice, la excavación, no sé si recuerdan, muchachos, que yo les decía la excavación, estas vienen de la retina y entonces van a conformar el nervio óptico. Perdón, estos marcadores, esos tableros. Listo. Más o menos a este nivel, la esclera entonces se perfora para permitir el paso de las fibras, ¿cierto? Cuando yo miraba la papila de frente, yo veía una excavación, es decir, todo este grueso era este espacio, ¿sí? Que corresponde con el anillo neural, es decir, todas las fibras de los axones de las células ganglionares. Y que yo les decía, muchachos, uno debe tratar de estimar la amplitud de la excavación, porque cuando supera el 40% estamos sospechando de glaucoma. ¿Sí recuerdan? Sí. Ok. Entonces decíamos, de todo este espacio de borde a borde de la papila, decimos que es el 100%, y cuánto ocupa esta excavación para poder estimar, eso es un 50%. Entonces decíamos excavación de 0,5, ¿sí recuerdan? Ahora, cuando un paciente tiene glaucoma, la excavación se vuelve más amplia, ¿sí? Imagínense una presión muy elevada, lo que hace es empujar las fibras del nervio óptico, aumenta la excavación, por tanto reduce el anillo neural, y al aumentarse la excavación queda no solo amplia, que sería esto, ¿sí?, sino profunda, ¿sí? Y entonces, ¿por qué les hablo de la lámina cribosa? Porque cuando ustedes hacen fondo de ojo y visualizan la lámina cribosa como en esta imagen que se ve ese punteado, lo reconocen todos. Cuando ven ese punteado, ¿qué están viendo? La lámina cribosa. ¿Eso qué dice? Que la excavación no solo es amplia, sino profunda. Y eso es un signo clínico típico de un glaucoma muy avanzado, ¿sí? Entonces por eso es importante que lo reconozcan y sepan que ese punteado que están viendo allí es la lámina cribosa, es decir, que hasta allá ya están alcanzando a ver la esclera. Señor. Profe, según la primera imagen, la esclera que está en color blanco recubre el nervio óptico en la parte de abajo o ahí finaliza. Acuérdense que embriológicamente, tiene mucha lógica su pregunta, porque acuérdense que embriológicamente, cuando aparecía el mesodermo, ¿sí?, ¿qué estructuras se formaban del mesodermo? O sea, estaba la cúpula óptica, que era puro ectodermo, se formó la retina y no sé qué. Luego venía el mesodermo, ¿y qué estructuras se formaban del mesodermo? ¿Recuerdan? La córnea, la esclera, la córnea, pia madre, dura madre. La coroides. Hacia atrás la pia madre y dura madre. Entonces, embriológicamente, por eso se la dibujan así, embriológicamente hablando, lo que recubre al nervio óptico hacia atrás viene de la misma parte de donde viene la esclera y la coroides, que hacia atrás, cubriendo el nervio óptico, se van a llamar dura madre y pia madre, que son una coraza protectora para el nervio óptico. Listo. Esta imagen básicamente lo que quería era como recordarles la relación de la excavación profunda, ¿cierto? Cuando ustedes miran una cabeza del nervio óptico, ustedes identifican que tenga los bordes definidos y en el punto donde se deflexionan los vasos,
reconocen la excavación, ¿cierto? Y ahí dicen, esa excavación es por ahí de un 40%, es decir, ocupa de toda esta extensión 40, 50%, es algo muy subjetivo, pero más o menos uno le trata de dar un valor. Aquí yo no veo la lámina clivosa, por tanto podría decir, bueno, puede estar un poquito amplia la excavación, pero no está profunda porque no visualizo la lámina clivosa, ¿sí? Pero cuando yo tengo imágenes como esta, en donde ya veo ese perforado, entiendan que están pensando no solo en amplitud, sino en profundidad, y eso significa gravedad, ¿sí? Profe, ¿y en ese centro lo podríamos distinguir con el oftalmo o únicamente con la paralidura? No, con el oftalmo, es más, con la paralidura es difícil. Más fácil con el oftalmo. Ok. Entonces, ¿qué compone a la esclera? ¿Y por qué me voy directamente a la composición de la esclera, muchachos? Porque cuando pensamos en esclera y córnea, como embriológicamente vienen de la misma parte, tienen mucha similitud, solo algunas escasas diferencias, ¿sí? Pero es muy similar la composición entre la córnea y la esclera. Entonces, tienen colágeno tipo 1, 3, 5 y 6, ¿sí? Ok, eso ya sabemos que los tipos de colágeno lo único que hacen es declararme que la córnea y la esclera son muy resistentes y muy elásticas, ¿listo? Tendrá sus fibras elásticas, tendrá fibroblastos, entonces aquí pues no, la esclera no es pinchada y sus fibroblastos son fibroblastos, no tienen nombre particular. Es decir, que ante cualquier agresión, cualquier lesión que sufra la esclera, pues los fibroblastos van a ir a sintetizar primero fibrina para tratar de cicatrizar o tapar, digamos, esa zona lesionada, pero también sintetizan colagenasas y elastasas, que son enzimas degradantes de esa fibrina, una vez se haya recuperado el tejido, ¿sí? Lo único que quiero decirle con esto es que la presencia de fibroblastos en la esclera va a permitir la cicatrización, ¿sí? Que allí no nos interesa mucho cómo es esa cicatrización, esa formación de fibrosis. ¿Por qué? Porque no me interesa si la esclera pues cambia la coloración, no pasa nada. Lo único es que siempre conserve su característica resistente y elástica. Tiene otra similitud con la córnea y es del porcentaje de agua. En la córnea lo describíamos por el 78%, ¿cierto? 78-80%, ¿está bien? En el caso de la esclera, el 70% de agua tiene contenido acuoso. Y otra similitud es que tiene glucosaminoglucanos, ¿sí? Que ustedes ya recuerdan qué hacen los glucosaminoglucanos. ¿Sí recuerdan o no? Mantener la fibra hidratada, ¿sí? Elástica y resistente. Listo. ¿Qué diferencia a la esclera de la córnea? Porque embriológicamente vienen de la misma parte, composición muy similar, pero ¿qué es lo que la hace diferente? Primero, la córnea es completamente transparente y la característica o la razón para que esta córnea sea completamente transparente es las fibras de colágeno que van alineadas de limbo a limbo, apiladas una sobre otra, paralelas a la superficie, más o menos entre 200 a 300 láminas. Y que para que se conserve estable, el contenido de agua debe ser muy equilibrado, porque si hay más agua, se desordena la posición de las fibras y cambia la transparencia, ¿cierto? En el caso de la esclera, las fibras de colágeno no son largas, sino que son cortas y van enlazadas y digamos que algo desordenadas. Pero eso no es lo que hace a la córnea opaca, ¿sí? Y eso no es lo que hace a la córnea así con ese aspecto blanquecino. Lo que hace a la córnea opaca es la presencia de melanina, ¿sí? La esclera en una de sus capas contiene melanina y ya se las voy a mostrar. ¿Puedo pasar? Sí. Ok. Bueno, si sabemos que el ojo tiene una longitud axial descrita en los libros de más o menos 24 milímetros, unos más, otros menos, pero esa es más o menos la longitud de córnea hasta la parte más posterior. Entonces, solo una gran parte, un 90% de esa extensión del globo ocular pues va a estar ocupada por la esclera, por tanto,
el promedio de longitud de la esclera será de 22 milímetros, entendiéndolo desde acá hasta acá, ¿cierto? Y fíjense acá en algo, los espesores, la esclera es gruesa, mire que cerca del nervio óptico alcanza a tener 1 milímetro de espesor, alcanza a tener 1 milímetro de espesor la esclera a nivel del nervio óptico, alrededor de la cabeza del nervio óptico. ¿Dónde también es más gruesa? En el limbo. Entonces podemos pensar que en el extremo anterior, cercano al limbo, y en el extremo posterior, rodeando la cabeza del nervio óptico, tenemos una esclera muy gruesa. ¿Dónde la esclera es más delgada? Entra en el ecuador y en el punto de inserción de los músculos extraoculares. Entonces, donde se anclan los músculos extraoculares en la esclera y en el ecuador es esta parte, como en el punto como en la barriguita del ojo, ¿sí? Allí entonces tendremos una esclera mucho más delgada. No hay mucho que decir con respecto a las dimensiones de la esclera. Aquí hay una foto de yo creo que ya les había mostrado esta imagen en músculos, ¿no? Ok, esta es una disección de un globo ocular. Me gusta mucho porque muestra varias cosas. Una de las cosas es la característica piramidal de la órbita, ¿cierto? ¿Qué creen que es esto? El tendón de Zinc. El tendón de Zinc, porque de allí emergen los músculos rectos, ¿sí? Y lo que vemos es que el músculo abraza el globo ocular casi desde el polo posterior, pero se inserta fuertemente hacia la esclera en esta porción, ¿sí? Y así está distribuido en todo el globo ocular. Entonces, por encima de esto estará entonces parte de la cápsula de Tenno. Miren que el resto del contenido orbitario pues tendrá grasa y otras estructuras, pero pues aquí en este momento, para el caso de nosotros, lo que necesitamos es ver cómo la esclera tiene insertados los músculos extraoculares. Otra cosa que también ya habíamos hablado algo en el camino, y era la vascularización. Cuando hablábamos de las arterias y hablábamos de las arterias ciliares, las distribuíamos por ramas, pero además de eso decíamos, habían ramas anteriores y posteriores, largas y cortas. Ya ustedes, yo sé que eso lo hacen muy bien y entienden simplemente por lógica la posición de las arterias ciliares, ¿sí? Pero entonces lo que quiero mostrarles es esta imagen que me parece muy bonita, y es donde muestra pues la conjuntiva y los vasos conjuntivales, que serían arterias ciliares anteriores, ¿cierto? Pero las arterias que atraviesan la esclera para poder llegar a estructuras internas como el cuerpo ciliar y el iris se van a llamar arterias ciliares posteriores. ¿Dónde está el nombre? No lo veo. Acá. Arterias ciliares posteriores. Todas las que están de la esclera hacia adentro serán las posteriores, ¿sí? De la esclera hacia afuera serán las anteriores. Ya largas y cortas es dependiendo de hasta dónde tengan que llegar, ¿cierto? Pero es lo único. ¿Qué notan ustedes? Que gran parte del espesor de la esclera es avascular. No es que todo en la esclera sea avascular, ella está vascularizada, diferente de la córnea. La córnea no tiene vascularización. La esclera sí está vascularizada, pero solo en la parte más anterior y en la parte más posterior, pero el estroma escleral no está vascularizado. Y la otra noticia es que tampoco tiene inervación. Aprovecho para aclarar temas y términos. Cuando hablamos de irrigación, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Irrigación sanguínea, ¿cierto? De vascularización. Cuando yo pregunto, deme la irrigación de la conjuntiva, ¿está a partir de qué arterias? Ustedes dirán las arterias ciliares, pero la irrigación hace referencia a sangre, ¿sí? Vasos. Y cuando yo les digo la inervación, nervios, es cierto, tercer par craneal, fibras de la rama oftálmica del tercer, ¿sí? Por favor, no pierdan
esa definición y esos conceptos porque he visto en los parciales que se y en los quizzes. Entonces, por favor, irrigaciones, vasculatura, inervaciones, sensibilidad, estímulo motor, bueno, todo lo que tiene que ver con nervios. Entonces vamos a ver las capas de la esclera. Este es un corte histológico en donde muestran la esclera con su porción más anterior y posterior. ¿Cuál creen ustedes que sea la parte más externa de la esclera en esta imagen? ¿Y cuál será la parte más interna de la esclera? O sea, la que va en contacto con la coroides y la que va en contacto con el exterior. La de abajo está en contacto con ¿quién? ¿Cuántos dicen que la externa es esta porción de abajo? Miren algo. Músculo estriado, ¿qué músculo podría estar cercano a la esclera? Músculos extraoculares, ¿no? Es decir, que la porción más superficial será esta y la porción más interna será esta, ¿sí? Entonces miren lo que les quiero contar. Las capas de la esclera serán entonces, ya entendemos que está la parte más externa. ¿Por qué? Porque si hay un músculo acá, es un músculo extraocular que está allí, ¿cierto? Estroma y la capa más interna entonces. Epiesclera. La epiesclera es la porción más externa, es decir, la más cercana hacia la conjuntiva y hacia la cápsula de Tenon, ¿sí? Está dividida en 3 porciones. Tiene vasos conjuntivales, quiere decir que estamos contando con los vasos conjuntivales, plexo epiescleral superficial y plexo epiescleral profundo. Yo lo reduciría en que la epiesclera es la capa vascularizada de la esclera, la capa más externa, ¿sí? Entonces, aquí en la epiesclera estamos viendo básicamente vasos. Involucran a los vasos conjuntivales por los que están inmediatamente en contacto con la esclera, ¿cierto? Después de eso seguimos con la capa fibrosa. La capa fibrosa o el estroma siempre, o bueno, casi siempre, los estromas de los tejidos son como los más grandes, los más densos, ¿cierto? Entonces toda esta porción de aquí hasta acá corresponde al estroma escleral, ¿sí? Y si ustedes lo miraran solamente en esta posición, casi que es muy parecido al de la córnea. ¿Recuerdan el corte histológico de la córnea? Tenía fibras, entre ellas espacios, seguramente por ahí hay agua, sí, y tenía células que seguramente son los fibroblastos. En el caso de la córnea eran los queratocitos. Pero miren que la forma es muy similar, ¿sí? Entonces, esa estroma escleral tiene esa vascular, es decir, lo que les estaba mostrando ahorita, carece de vasos en esa porción más intermedia, compuesta por fibras de colágeno 1 y 3, igual que la córnea. ¿Sí? Igual que la córnea. Y por último, la más interna, es decir, la más cercana a la coroides, ¿sí? Será la lámina fusca. Esta es la capa que tiene melanocitos y también tiene vasos. Y esta es la capa que hace que usted la esclera la vea blanca, ¿sí? El contraste con el desorden de las fibras de colágeno del estroma, usted tiene una esclera blanca, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de los melanocitos? Generar una cavidad oscura. ¿Para qué? Para que en compañía con la coroides, que también es muy pigmentada, el globo ocular sea una cámara oscura y que la luz solo ingrese a través de la pupila y vaya dirigida hacia la fóvea. Imagínense ustedes con una esclera translúcida. Estarían deslumbrados todo el tiempo. Además de eso, su visión no sería buena porque no se alcanzaría a estimular la fóvea. No habrían imágenes puntuales. El propósito de ese diafragma que conocemos que es el iris es puntualizar la luz, ¿sí? Entonces, la razón de que la esclera sea blanca es gracias a la lámina fusca. Y esto tiene un propósito, es que acompañada de la coroides
forme una cavidad oscura, señor. ¿Puede decir usted cuando la esclera se decolora, o sea, cuando cambia de color? La esclera puede cambiar de color, tiene razón. Se puede poner amarillenta, pero eso tiene más que ver con alteraciones metabólicas, ¿sí? Cambia, digamos, el tono, ya no es blanca, es amarillenta, pero no se convierte en translúcida. Es decir, que lo único que nos está avisando es que este paciente tiene problemas en el hígado, en los riñones, ¿sí? O alguna otra alteración metabólica, pero digamos que no está alterándose su opacidad, el hecho de que sea una estructura opaca y que no permita el paso de luz, ¿sí? Profe, si se lesiona ya el estroma, ¿no habrá alguna alteración de la vista o algo? A menos que llegue a perforarse, pues habría otra cosa, ¿cierto? Pero el hecho de que se lesione el estroma, gracias a Dios, aquí sí tenemos fibroblastos. Bueno, aquí nos dicen, pero sí hay fibroblastos, ¿sí? Y en el caso de una lesión, ¿qué van a hacer los fibroblastos? Ellos llegan, sintetizan como una fibrina, es decir, como una carachita, mientras empiezan a regenerar el tejido. Luego también ellos sintetizan colagenasa y elastasa, que son enzimas, degradan la fibrina y ya queda el tejido regenerado. Pero pues, ahí no me comprometo, un segundito, no comprometo el hecho de que cambie su espesor o su coloración, a menos que la lesión sea supremamente agresiva. Señor. ¿Verdad que en la lámina busca a las personas que sufren de albinismo o fotosensibles? Porque tienen de pronto un poco de melanocito? Claro, todas las personas que tengan alteración del pigmento, albinismo, Bocco, Yanagi-Arao, cualquiera de esas enfermedades, sí, o esas condiciones, sí va a hacer que la ausencia o disminución de la presencia de melanocitos hagan que sea una capa translúcida. Ahora, no se lo imaginen transparente, ¿no? Es simplemente que no es tan opaca que no limita ya el paso de luz, sino que ya permite de alguna manera algo de luz. ¿Sí? ¿Algo más, señor? Bocco-Yanagi-Arao es una enfermedad autoinmune que afecta a todos los tejidos pigmentados. ¿Sí? Entonces afecta coloides, las pestañas se ponen blancas, las cejas, les da algo parecido como al vitiligo. Y pues si aquí tenemos pigmento, pues también. ¿Listo? Ok. Entonces la vascularización ya ustedes se la saben, ¿no? ¿Tendrá algo de vascularización de arterias ciliares de qué tipo, muchachos? Anterior es una parte y posterior es otra parte, ¿sí? Es decir que la esclera, como tiene una capa muy externa, que es la epiesclera, que está vascularizada, esa epiesclera recibirá vascularización de las arterias ciliares cortas y largas anteriores. ¿Por qué cortas? Pues porque vienen desde atrás hasta adelante, hasta el limbo, ¿sí? Pero también tiene una capa adicional. ¿Dudas? ¿Dudas? Ok. Pero también tiene una capa más interna que también tiene vasos, y entonces ahí sí tendrán que perforar la esclera, por tanto a esa le llamamos arterias ciliares largas y cortas posteriores. Entonces eso ustedes ya se lo saben muy bien. Sí, todas. Sí. Listo. Tenemos que hablar un poquitico de inmunología, y es que ¿de dónde saca la esclera su protección? De los vasos, ¿no? Vasos epiesclerales y vasos extremos, los internos, ¿cierto? Los de la lámina fosa. Entonces tendrá inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, y son los que generan o detonan defensa inflamatoria. ¿Sí? Tendrá fibroblastos, que si bien los fibroblastos no están en sangre, ellos están en el estroma escleral, y lo que hacen los fibroblastos es lo que les estaba comentando ahorita. Ante una agresión, ellos producen primero una fibrina para tratar de cubrir esa lesión, y por debajo de esa fibrina empiezan a sintetizar colágeno. Luego sintetizan entonces elastasa y otras enzimas como colagenasa, ¿sí? ¿Para qué? Para degradar la fibrina y que quede el tejido
ya regenerado. Entonces los fibroblastos hacen parte importante de la defensa de la esclera. Y los antígenos leucocitarios humanos, que son los HLA1 y HLA2, que son los que yo le comentaba la vez pasada, que son como los chismosos de la cuadra. Ellos están pendientes, ¿sí? Y ante cualquier microorganismo o agente que pueda ser causante de un daño significativo, lo que hace es que ellos detonan un sistema de alarma y activan un proceso inflamatorio de defensa, ¿cierto? Entonces ellos son los que detectan qué es lo bueno y qué es lo malo y qué va a lesionar la esclera. Estoy recibiendo los de segundo y ya no los quiero. Son orgullosos. Son de primero. Ay, yo no quiero los de segundo, todavía me faltan. Listo, muchachos. Ok. ¿Ah? ¿Quiénes son los que le avisan del padre? Los antígenos leucocitarios, estos HL1 y HLA1, HLA2. Ellos son los que detectan los microorganismos o la lesión o los que atacan, y ellos generan o detonan el proceso inflamatorio. Entonces ahí sí vienen todas las inmunoglobulina y todo eso. Pero ellos son los que reconocen y digamos que desencadenan el proceso inflamatorio. ¿Sí? Ok. Cuando uno habla de inflamación ocular, la inflamación más frecuente será la conjuntivitis, ¿no? Conjuntivitis, ¿de qué tipo hay? Pues hay bacteriana, hay viral, hay alérgica, hay de todo tipo, ¿sí? Ok, pero cuando uno habla de esclera, casi no habla de esclera, uno casi no habla de infecciones esclerales o de inflamaciones esclerales, pero existen, y una de las más frecuentes, muchachos, están muy dispersos y muy blanquinos. Ustedes me dicen si termino clase o les mando las presentaciones, ustedes estudian. ¿Sí? De verdad, o sea, están aterrados. Ok, la epiescleritis es una de las primeras inflamaciones que se encuentran en la esclera. ¿Qué se inflama? La epiesclera. Recuerden que la epiesclera es la capa más superficial que tiene vasos, por eso es que se inflama, porque tiene vasos, ¿sí? Pocas veces uno menciona que el estroma escleral se enfermó o se inflamó. ¿Por qué? Pues porque no tiene vasos, ¿cierto? Podría ocurrir en condiciones muy complejas y muy severas. Entonces la epiesclera será digamos la más frecuente en inflamaciones. Por fortuna, la mayoría de las veces es de carácter benigno, es decir, una inflamación localizada que se puede resolver fácil. ¿Sí? Ok. La epiescleritis generalmente se encuentra como nodular, es decir, un nodulito, un pedacito, solo una zona localizada. Y ahora sí viene mi pregunta, ¿cómo ustedes harían para reconocer si esa hiperemia que hay ahí es conjuntival o es escleral? ¿Ah? Por los vasos, yo les digo que tenemos, los vasos están dilatados por la zona, ahí también hay conjuntiva y hay esclera. ¿Qué vería en la lámpara hendidura? Sí, porque en la lámpara hendidura yo veo vascularización, tienes razón, es una buena manera. Pero, ¿cómo reconozco yo que esos vasos son esclerales o conjuntivales? No, porque la fluoresceína lo único que hace es teñir células desepitelizadas, es decir, células muertas, pero no estoy hablando de células epiteliales, sino que estoy hablando de vasos. No. Son vasos igual. El relieve, ok.
cuando usted mira un ojo es muy difícil reconocer la profundidad. Ok, ¿qué característica tiene la conjuntiva en el globo ocular? ¿Es fija o es móvil? Es móvil. ¿Podría yo, sobre el párpado, no toquen el ojo, sobre el párpado tratar de mover la conjuntiva y si esos vasos se mueven, pensar que son conjuntivales? Esa es una. Los vasos esclerales son fijos, ellos están en estáticos, ¿no? Entonces los vasos esclerales, si fuera la esclera la inflamada, al yo mover o desplazar la conjuntiva, los vasos quedan fijos. Esa es una. Si se mueven, entonces estoy hablando de conjuntiva, ¿listo? Ahí estaría la diferencia en yo decir, es una conjuntivitis lo que usted tiene o es una piescleritis. ¿Sí? La otra forma que podemos hacerlo. ¿Se acuerdan que una de las habilidades de la conjuntiva es absorción de medicamentos? ¿Sí? Y que por penetración una conjuntivitis reacciona bellísimo a una gota. Usted pone gotas y resuelve una conjuntiva en un lapso de 3 días, ¿cierto? Listo. O sea que la conjuntiva tiene buena habilidad para absorción. Hay unos medicamentos que se llaman vasoconstrictores. Esos medicamentos que usan las personas para el ojo rojo constante, que son perversos y son muy malos, pero que yo los podría utilizar como una herramienta diagnóstica. ¿Por qué? Porque por penetración y por absorción, quien va a reaccionar primero ante un vasoconstrictor, ¿cuál va a ser? La conjuntiva. La conjuntiva, ¿sí? Entonces, si tengo un ojo rojo y el vasoconstrictor yo me lo aplico a los 5 minutos, ya tengo el vaso constreñido, es decir, pequeño, angosto. Entonces, si usted tiene un paciente con un ojo rojo, coja un vasoconstrictor, ¿sí? Le aplica la gota y si a los 5 minutos se desapareció el ojo rojo, era conjuntiva. Si persiste el ojo rojo, es la epiesclera. Entonces tienen dos formas de diagnóstico, porque es muy difícil reconocerlo con lámpara de Diura o con una observación así. Así que de ahora en adelante no me declaren todos los ojos rojos como conjuntivitis, porque ya existe una posibilidad y es que la esclera también puede estar inflamada, ¿sí? Y la otra cosa, pero esta es muy difícil de reconocer, es que el paciente refiere un nodulito lleno, inflamado y doloroso, pero es que la conjuntiva también a veces da sensación de dolor, entonces que el dolor no sea un motivo para yo sospechar una de otra, que sea más pruebas diagnósticas en términos de absorción. ¿Listo? Ok. Como les decía, es benigna, es decir, yo le manejo con un antiinflamatorio y ya. Vasoconstrictores traten de no utilizar. Me pasa mucho que el paciente, es más fácil ir a una farmacia que a un optómetra o a un oftalmólogo. Entonces va a la farmacia, ¿y qué le ve el farmacéutico? A un ojo rojo. ¿Y qué es lo primero que le manda? Un vasoconstrictor. Entonces los vasos se adelgazan, se ve el ojo más blanquito, pero no está resolviendo el problema. ¿Por qué hay dilatación vascular? Porque está reaccionando a una defensa. Si usted pone una vasoconstricción, ¿qué está haciendo? Es como taparle la carretera a los bomberos y las ambulancias para que lleguen a un accidente. Es decir, no va a haber una resolución de un proceso inflamatorio, sino que por el contrario usted podría estar empeorando una condición. Así que advierta a sus familiares, amigos, cercanos y pacientes. No es el farmacéutico quien indica la gota. Porque el paciente va a decir, no, vaya donde ese señor de la esquina, la droguería de la esquina, es bendito. Tenía un ojo rojo, me apliqué las gotas, a los 5 segundos estaba yo con la conjuntiva así blanquita, estaba con el ojo blanquito lindo, pero no está resolviendo el problema. Cuando hay esa hemorragia subconjuntival es porque estuve anoche enfiestado y esta mañana me levanté rápido porque me cogí la tarde para ir a la universidad y se me reventó un vasito y me dio una hemorragia subconjuntival. Se ponen vasoconstrictores. ¿Qué están haciendo? Limitar las posibilidades de que esa sangre se reabsorba. ¿Por qué? Porque ¿por dónde se reabsorbe? Por las venas. Y si usted las constriñe, entonces la vena pierde la habilidad para absorber. Está empeorando la situación. Entonces, por favor, solamente los vasoconstrictores para casos muy puntuales, no para todo el mundo. Esta es una situación que se resuelve con un antiinflamatorio y ya, decirle al paciente, espere. Pongo antiinflamatorio y espere. Eso tendrá su proceso de resolución también. Esta es la escleritis. ¿La escleritis qué es? Esta no es benigna. El hecho de que haya una escleritis implica que hay un proceso inflamatorio severo.
¿Qué está pasando aquí? Se está inflamando toda la esclera, desde la epiesclera hasta la lámina fusca. Es extremadamente dolorosa y es supremamente dañina, ¿sí? Y es típica en pacientes que sufren enfermedades autoinmunes. ¿Qué enfermedades autoinmunes conocen ustedes? Lupus, artritis, el síndrome de Sjögren, ¿sí? Burko-Yanagi-Arada. La Burko-Yanagi-Arada. Entonces, estas enfermedades reumatológicas que generan procesos inflamatorios, así de la nada, ¿sí? Terminan en una situación de esa. Esto es muy agresivo y el tema es que esto sí debe ser manejado por el oftalmólogo, no por mí. Yo puedo manejar una epiescleritis, ¿sí? Es la más externa y la más superficial. Pero cuando el paciente les llegue así, con intenso dolor, remitan, porque se trata de una epiescleritis. Antes de remitir, hagan diagnóstico, hagan amnesis, pregunte si no tiene alguna enfermedad de ese tipo, artritis, lupus, entre otras, ¿sí? Igual remita, porque puede ser que ese sea un signo que esté anticipando que el paciente está padeciendo algo. Entonces, si usted tiene un paciente así, remita al oftalmólogo y dé impresión diagnóstica, sospecho de enfermedad autoinmune. ¿Para qué? Para que esto sea que lo manejan la inflamación localizada, pero tienen que empezar a hacer estudios para descartar, por ejemplo, un lupus, ¿sí? Profe, cuando el ojo rojo es, por ejemplo, por un trauma. Si es por un trauma, yo lo puedo manejar. Lo que pasa es que lo complejo del trauma es que el trauma, si fue contundente, esas ondas expansivas terminan generando un desprendimiento de retina, una catarata, que finalmente termina de los. Pero si fue un trauma que usted ve que puede manejar y que revisa retina y todo está bien, entonces manéjelo, lo puede hacer, ¿sí? Tomemos esa visual, porque uno de los indicativos de que la cosa está grave fue incluso el cambio de la mesa visual. Y lo puede manejar. Pero cuando ya usted tiene una escleritis, sí, eso es típico de una enfermedad muy grave. Listo, esto es muy difícil encontrarlo y generalmente, si a ustedes les pasa, típico, el paciente ya tiene un diagnóstico. Y si no lo tiene, mándelo con esa sospecha, con esa impresión diagnóstica, porque podría llegar a ser la causa de esta esquilitis. Estas son las escleras azules. De pronto con esto respondo la pregunta que hizo al principio el compañero Santiago. Santiago Millo está siempre. Sí. Y es el cambio en la coloración de las escleras. Aquí no necesariamente estoy hablando de escleras translúcidas. Es decir, el paciente podría tener una visión buena, pero cambia en algo la coloración, por ejemplo acá las famosas escleras azules, y es porque allí el paciente les está mostrando signos de alguna enfermedad de colágeno, ¿sí? Ahí están las enfermedades de colágeno que realmente yo les recomiendo que estudien, que revisen, que las conozcan, ¿sí? Porque les van a llegar pacientes así, por queratocono, por una luxación del cristalino, porque es difícil de corregir y tengo que poner lentes de contacto, porque tengo que poner unas gafas iseicónicas, unos lentes iseicónicos. Entonces, muchachos, su valor agregado va a ser que usted va a conocer otras enfermedades que, si bien no las manejamos, les dan relación con estructuras oculares. Señor. Profe, una pregunta, es que hay una enfermedad que no me acuerdo cómo es que se llama, pero es que se coloca la esclera amarilla. La ictericia es una. Sí, no es como algo del riñón, como un... del hígado. La hepatitis también genera esclera amarilla. Entonces... no, solo quería saber cuál era la enfermedad. La ictericia, la hepatitis también generan problemas de esclera amarilla. Ok, entonces miren, acá está. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad de colágeno. Síndrome de Ehlers-Danlos, así se escribe, ¿sí? Pseudosantoma elástico, síndrome de Marfan, y el de Ehlers-Danlos son los más frecuentes en Colombia y muchos. Aquí en Pereira, estos dos, síndrome de Marfan y síndrome de Ehlers-Danlos. Listo. Por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿qué característica va a tener el paciente? Hiperelasticidad. La piel, usted coge y hace así y estira más. Ellos hacen así y estos se alcanza a estirar muchísimo la piel.
Entonces, si usted ve una esclera amarilla, usted ve una esclera azul, usted puede decirle al paciente, permítame su mano y empieza a estirar la piel, a ver si se estira mucho, si es muy elástica, pues remítalo porque tiene sospechas de eso, ¿cierto? Señor. Profe, y en esa les dan es la de la piel, ¿cierto? Sí. Los músculos también serían así muy elásticos. Pueden terminar con estrabismos. Piensen en todo lo que sea de colágeno, que sea muy elástico. Por ejemplo, una córnea muy elástica, que la socorra. El cristalino está sujeto a zónulas. ¿Las zónulas son qué? Colágeno. Entonces puede haber luxación del cristalino o subluxación del cristalino. Puede haber facodonesis. ¿Saben qué es la facodonesis? El cristalino está sujeto a las zónulas, pero las zónulas ya son elásticas. ¿Qué hace el cristalino? Se desplaza, se mueve, tiene movimientos, ¿sí? Puede haber iridodonesis, es decir, el iris, como es músculo y se sujeta, ¿sí? También puede desplazarse. Entonces, miren, el RS Daniels usted pues lo puede declarar, simplemente haga eso, el ejercicio de estirarle la piel al paciente suavecito, con cariño, ¿sí? Y decirle, ¿tiene una piel hiperelástica? Sí, el paciente sabe, yo soy capaz de hacer esto. Ah, ok, lo remito de una vez. Lo puedes remitir a oftalmólogo con impresión diagnóstica, sospecha de enfermedad de colágeno, posibilidad de enviarlo al genetista. Si llega remisión de optómetra para genetista, no le dan el caso. Remítalo al oftalmólogo, pero dele pistas, dele ideas de lo que usted piensa. Ya el oftalmólogo mirará si lo hace o no. Dice, no, eso es una bobada, pero usted cumplió con hacerlo, ¿sí? Ok. Y el síndrome de Marfan, la característica es que son personas muy altas y muy delgadas. Son muy altos, muy delgados y sufren de dos cosas particulares. Aracnodactilia, es que los dedos son muy largos y son así como el pianista, muy largos, ¿sí? Y las manos, la longitud de las manos alcanza a llegar hasta las rodillas. Es decir, que son tan largas que alcanzan a llegar hasta las rodillas, ¿sí? También lo mismo, piensen en todas las estructuras que tienen colágeno en ojo. Entonces van a ser con luxación de cristalino, facodonesis, pueden haber las escleras azules, ¿sí? Se vuelven más delgadas las escleras, ¿sí? Entonces, ahí está, les dejo la inquietud. Qué bueno sería que al menos le peguen la revisadita. ¿De qué se trata la enfermedad? Porque estas personas no solo sufren de eso, sufren también del corazón. Del corazón, ¿sí? Y de otras cosas. Entonces, por favor, muy importante que lo revisen, ¿listo? Ok. Les muestro a este niño de abajo, que también tiene escleras azules, pero notan que los ojos están muy grandes. Se llama buftalmus, ¿sí? Buftalmus. Como de búfalo, buftalmus. ¿Listo? ¿Por qué tiene las escleras azules? Porque este niño lo que tiene es un glaucoma congénito. La presión intraocular durante la infancia estimula el crecimiento del globo ocular. Entonces el crecimiento del globo ocular no solo se estimula por el crecimiento del cristalino, sino por el aumento, por la presión intraocular. En el niño es una condición normal que tiene que ocurrir, proceso de metropización, crecimiento del globo ocular, hasta un punto. Pero cuando un niño tiene glaucoma, un nené que tenga glaucoma, ¿qué va a ocurrir? Que la presión intraocular tan elevada va a sobreestimular el crecimiento del globo ocular y pasa eso. Son ojos ciegos. ¿Por qué son ojos ciegos? Porque el glaucoma también daña el nervio óptico, y al dañar el nervio óptico pues impide la visión. ¿No ven las córneas como medio opacas? ¿Qué sería eso? La opacidad, ¿por qué se puede ser? Imagínense que ese niño tiene la presión muy elevada, presión intraocular muy elevada. ¿Qué hace que la córnea se vuelva opaca? ¿Qué podría hacer? ¿Ah? ¿Por qué? Hay agua, o sea, el endotelio pierde la capacidad de limitar el paso de agua, de controlar el paso de agua, hay una presión intraocular exagerada, entonces el humor acuoso empieza a ingresar hacia el estroma, desordenar las fibras y opacidad corneal, ¿sí? Ven para que necesitan anatomía para poder entender y analizar las razones de cada tipo de lesión.
El estafiloma o la escleromalacia, yo nunca he visto una, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso significa que la esclera está muy adelgazada y que al adelgazarse tanto, el contenido del globo ocular empieza a herniarse por esa zona. Es decir, lo que ve morado allí es nada más y nada menos que la coroides intentando salir por esa zona, porque es una esclera muy delgada y por eso se ve elevada, porque está protuyéndose, está herniado, ¿sí? Esto perfectamente podría perforarse, ¿sí? Y hay cirugías en donde hacen un recubrimiento sobre, levantan la conjuntiva, levantan la cápsula de Tenon y sobre la esclera hacen un recubrimiento de algún donante, ¿sí? Y ya vuelven y ponen otra vez la cápsula de Tenon y la conjuntiva para tratar de reorganizar esa lesión. ¿Quiénes sufren mucho de esto? Los que sufren de artritis o de enfermedades autoinmunes. Ese paciente que toda su vida con su lupus hacía escleritis, por ahí se alivió y otra vez volvió y hizo otra escleritis. La frecuencia de procesos inflamatorios en la esclera implica un adelgazamiento escleral y al final terminan en una escleromalacia, incluso se llama escleromalacia perforada, porque puede perforarse. ¿Listo? Ok. Y que seguramente muchos de ustedes tienen, que son las degeneraciones hialinas, son normales. No son lunares, es que me pasa mucho, me dijeron que tengo un lunar en la esclera. No es un lunar, es una degeneración hialina, ¿sí? Que es simplemente un adelgazamiento pequeño allí donde lo que se visualiza es ese pigmento de esa lámina fusca, ¿sí? No es maligno, no se asuste, parecen lunares. Entonces, para que el paciente no se asuste, no le diga que tiene una degeneración, que se me está generando. Sí, no, dígale que tiene un lunarcito, pero usted sabe que es una degeneración hialina, ¿sí? Todos los pacientes son muy exagerados, ¿sí? Es un adelgazamiento de la esclera, donde usted visualiza la lámina fusca. Ahí lo que usted está viendo es un poquitico más de la lámina fusca que aquí. Es una degeneración hialina, ¿sí? No, lo que pasa es que en la esclera no es posible que se generen lunares, ¿sí? Si hay pigmento, ¿dónde sí se generan lunares, por ejemplo? En la piel. ¿Por qué? Porque hay pigmento, ¿cierto? En la esclera no, porque el pigmento está muy interno, ¿sí? Pero tiene, o sea, no crece. No, si crece, preocúpese porque usted está llegando a esto. No va a pasar nada. Listo, señor. Chicos. No, déjelo de adorno. Está bonito. Vea, lo mejor que usted puede hacer cuando encuentra una situación de este tipo es documentarla en la historia clínica, ¿sí? Y documéntela no solo, degeneración hialina, y ya, tiene un lunar, y ya, tiene una opacidad, y ya, no. Tiene que localizarla en términos de dimensión, ubicación y el tipo de lesión que es, ¿sí? Entonces, tiene una degeneración hialina a unos 4 milímetros del limbo esterocorneal nasal, ¿sí? ¿De cuánto? De 3 milímetros de alto por 2 milímetros de ancho. ¿Para qué? Probablemente eso no va a crecer, pero por si las moscas, porque eso puede ser una cosa que esté iniciando. Entonces, en un año, usted ve la historia clínica y contrasta y dice, es la misma, el mismo tamaño. Tranquilo, eso es una situación puntual. Pero el paciente dice, no, es que eso me está creciendo y hace un año, ok, vuelva a la medir, sí está creciendo, repito, ¿sí? Podría ser otra cosa, una escleromalacia, por ejemplo. Aunque para que haya una escleromalacia es que tiene que haber un antecedente inflamatorio recurrente. ¿Sí? Pero hay gente que no puede pacientes que no, o sea, lo normal, nunca le van a decir que tuvo una inflamación. Pero por eso es que usted está en buen doctor y usted hace un ejercicio de anamnesis. Entonces usted le pregunta al paciente, ¿usted sufre de una enfermedad? No. Bueno,
¿Qué pastas toma? Yo tomo... ay, se me olvidó. ¿Cuál es la de la flitis? La... hidroxicloroquina. Entonces me dice que no sufre ninguna enfermedad, pero toma hidroxicloroquina. ¿Por qué toma hidroxicloroquina? Ah, porque sufre de lupus eritematoso. ¿Por qué si sufre de lupus eritematoso? ¿Alguna otra enfermedad? No. Bueno, soy hipertensa también. Ah, ok. Usted tiene que hacer en el anamnesis esa comunicación. Hay pacientes que llegan a consulta de optometría y dicen, no, me duele el ojo. ¿De qué sufre? No, de nada. ¿Por qué? Porque él piensa que a usted no le interesa nada. Entonces no le quiere, él es hermético, no le cuenta nada. Entonces usted le dice, si encuentra hallazgos que le están indicando que ese paciente sufre de alguna enfermedad, usted le dice, ¿es hipertenso? Ah, sí, pero pues eso a usted qué? Para mí me interesa conocer si usted es hipertenso porque el ojo tiene vasos. ¿Sí? Entonces, a veces pasa que yo en análisis tengo que preguntar y volver a preguntar y volver a preguntar, y mi habilidad, la habilidad y la confianza. Porque si usted llega, si el paciente llega y usted también es hermético y el paciente es hermético, pues nadie comunica. Pero si buenos días, ¿cómo está? Venga, ¿en qué le puedo...? Ya usted mirará el discurso para que el paciente se sienta en confianza, el paciente le va a contar más cosas, hasta termina contándole problemas de la casa. ¿Sí? Señor. ¿Cómo puedo diferenciar una enfermedad? Pues se puede combinar con un neuro o mirar tiene más coloración. ¿Cómo así? Para mirar si tiene más coloración. No, o sea, diferencia entre ¿cómo puedo diferenciar entre una consulta, una ginecología, esa se puede tratar de más coloración? Sí, los neus son mucho más pigmentados. Listo. ¿Quieren ir a un descansito? Sí. Váyanse a un descansito.